Empezamos, como gustes. Buenas tardes, continuando con el Congreso Internacional. Le damos la bienvenida a la mesa redonda titulada TIC en la educación, perspectivas sobre la transformación cultural y experiencias de éxito. Para ello contamos con la presencia de tres destacados ponentes, la doctora Elena Bárcena, de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España, UNED, al doctor Antonio Pareja, de la Universidad Complutense de Madrid, y al doctor Mauro Marino, representante de nuestra universidad, la Universidad San Ignacio Loyola, de nuestro país, Perú. Es preciso mencionar a los participantes que, por favor, no compartan su cámara web para mejor rendimiento del sistema, y también es preciso indicarles que puedan ellos estar conectados, o los que están conectados vía Zoom, pueden hacer sus preguntas a través del chat para hacerles llegar a nuestros participantes y tener una continua comunicación con ellos. A continuación, los voy a dejar con la ponente Elena Bárcena, y para ello quiero hacer una pregunta para iniciar esta mesa redonda, esta conversación entre amigos. Y le quiero hacer justamente una pregunta de contexto para introducirnos un poco en el tema del día de hoy. Elena, me gustaría que me cuentes dónde estamos en materia de tecnología educativa en estos momentos y si podemos hablar de una auténtica revolución tecnológica en las aulas. Pues muchas gracias, Carlos, por la pregunta. Buenas tardes a todos. En materia de tecnología educativa, como en tantas otras disciplinas, yo creo que estamos en un momento muy heterogéneo. Nosotros en la UNED trabajamos en el grupo de investigación con grupos de personas desplazadas, me refiero a refugiados, inmigrantes, y desde luego somos conscientes del escenario más duro, más radical en temas de tecnología educativa. O sea, realmente los analfabetos digitales en sentido estricto, en los que, bueno, pues si acaso el móvil, y es un tema del que hablaré mañana, bueno, parece ser que es de todos los dispositivos tecnológicos el más extendido en el mundo. Pero salvo estos casos extremos, yo creo que hemos progresado exponencialmente a pasos agigantados desde la invención del ordenador digital allá por la Segunda Guerra Mundial, y este progreso va a pasos agigantados. No obstante, tenemos que tener en cuenta, y esto es importante para aquellos que estén interesados en llevar a cabo políticas educativas y diseños de programas educativos, que las realidades son diferentes, incluso en nuestro país, incluso en nuestra ciudad. Y entonces, si queremos hacer programas inclusivos, que entiendo que es la idea que tenemos todos en mente, en el que, bueno, nadie quede atrás, naturalmente no podemos permitir que el hecho de que haya colectivos que parten de una situación tremenda de desventaja sea una razón paralizante, ni mucho menos. Tenemos que seguir investigando, tenemos que seguir progresando, pero sí que hay que tener planes alternativos, programas alternativos para ellos. Y antes la directora del centro de la UNED en Lima ha mencionado los centros penitenciarios. Este es un buen ejemplo. Los internos de nuestros centros penitenciarios evidentemente no tienen acceso a Internet, tienen ordenadores, tienen laboratorios informáticos, pero no tienen acceso a Internet. Y esto evidentemente pues cercena muchísimo las posibilidades. Así que, bueno, el panorama constituye un reto en sí mismo. O sea, tenemos por una parte analfabetos digitales, gente que no tiene acceso a la red y a la educación en línea, y luego también hay muchos lugares en los que persisten los laboratorios con grandes terminales y software de primera generación de tipo conductivista, instructivista, en el que, bueno, pues es
el procedimiento es el de repetición y memorización, o sea, procedimientos que ya están metodológicamente muy superados. Pero a la vez, bueno, seguimos investigando en nuevas formas de tecnología educativa, tendemos hacia el aprendizaje ubicuo, estamos en un momento fascinante con conceptos como la realidad aumentada, como la analítica de aprendizaje, como tantos otros, y hay que un poco proyectar iniciativas que tengan en consideración esta heterogeneidad. Esta sería mi primera reflexión. No sé si alguno de ustedes quiere agregar algo más. Sí, por favor. Yo voy a poner un poquito, buenas tardes a todos. ¿Cuál es mi cámara? Yo voy a poner el énfasis en la segunda pregunta quizá, que es, podemos hablar de una auténtica revolución tecnológica en las aulas. Hablando con Elena, cuando preparábamos esta mesa redonda, mi papel fundamental no es la educación a distancia. Yo pertenezco a la Complutense, que es una universidad presencial. Pero yo he vivido una transformación digital y tecnológica en el aula. Yo como alumno sufrí las transparencias de mis profesores, de vinilo, y yo ahora como profesor torturo a mis estudiantes con Moodle, con mis presentaciones PowerPoints publicadas en Moodle, que ellos directamente, mi titulación principal es informática, entonces ellos vienen ya con su portátil, lo abren, y de las notas que yo tomaba manualmente en el aula, pues ahora ellos cogen las transparencias que yo ya les he publicado en el campus virtual y toman notas digitales sobre mis propias transparencias. Entonces, no solamente alcanza a la educación a distancia, sino que también alcanza a la educación presencial, porque la tecnología ya está completamente presente. El otro día hablaba con el delegado de clase y le decía, ¿ya tienes formado el grupo de WhatsApp para coordinaros y decirme qué día vamos a recuperar las clases del Congreso en Lima? Sí. Entonces, está todo absolutamente interconectado, y lo que antiguamente costaba un gran trabajo, pues ahora en ese aspecto las tecnologías lo han facilitado muchísimo. Bueno, me gustaría añadir una cosa, y es que si bien es cierto que el panorama es muy heterogéneo y eso puede constituir pues, un reto de programación, etcétera, por otra parte, las buenas noticias es que ya no es necesario para llevar a cabo, bueno, pues, por ejemplo, laboratorios remotos para, por ejemplo, el estudio de la fonética experimental, tecnologías del habla y tal. Ya no son necesarias tantas infraestructuras, digamos, físicas, sino más bien digitales. Entonces, las grandes maquinarias, las salas frías, todas estas cuestiones que evidentemente ustedes no tienen tantos problemas con este magnífico campus, pero en algunas viejas universidades como con la mía, pues sí es complicado encontrar espacio, etcétera. Bueno, pues esto ya no es tanto problema porque todo está en la nube y ya no tenemos tantos problemas físicos. Y por ejemplo, una de las iniciativas que persigo, que es tener un laboratorio para los estudiantes en mi propia facultad, por poner un ejemplo así práctico, bueno, pues realmente ya solamente se trata de tener un espacio con 4 paredes y puntos enchufes y una buena conexión a Internet. Y realmente con esto ya tenemos un punto de partida para tener un laboratorio bueno, pues para hacer proyectos en el caso de lenguas, aprendizaje de lenguas asistido por ordenador, etcétera. Entonces, con el nuevo concepto de DYOD, que es aportar tu propio dispositivo, ¿no? Siguiendo las siglas de Bring Your Own Device en inglés, pues realmente pues no es tan compleja la parte de infraestructura
de hardware como ha sido años atrás. Y las posibilidades son tremendas. Ahora, por ejemplo, en la UNED y en muchas otras universidades pues se pueden hacer incluso llevar a cabo la docencia de materias experimentales que antes quedaban fuera de la educación a distancia, como la química, por ejemplo, por medio de laboratorios remotos, la fonética. Claro, en materia de lenguas, y abundaré sobre este tema mañana, pues era un verdadero problema al principio, hace unos años, impartir, bueno, pues prosodia, pronunciación a los estudiantes de segundas lenguas, y esto ha quedado pues solventado con los laboratorios remotos. Gracias a software especializado, los estudiantes pueden conectarse desde sus hogares o desde sus centros asociados a nuestros programas y llevar a cabo pues sus estudios, y luego además participar en redes de laboratorios internacionales, bueno, pues gracias a esta tecnología. A ver, profesor Mauro, ¿usted cree que va a tener algún problema aquella sociedad educativa que no considere, por ejemplo, las TICs para su educación? Bueno, definitivamente, yo creo que sí. Ante todo, primero, buenas tardes. Creo que quien no hace uso de la tecnología educativa tiene grandes dificultades para poder salir adelante en todo lo que desarrolle. A veces me gusta empezar una exposición hablando de mi ejemplo, porque yo conocí la educación a distancia a través de la UNED. A través de la UNED pude empezar la amistad con la doctora Ana María García Silva, luego con la doctora Elena Bárcena, y desde ayer, ¿no?, con el doctor Antonio Pareja. ¿Y por qué nos conocimos? Precisamente porque trabajamos una educación a distancia. Yo fui máster, luego doctorando, y finalmente, gracias a la asesoría de la doctora Elena, pues me convertí en doctor, a pesar de no estar en el mismo lugar físico. Nos conocimos físicamente un día antes de la defensa de la tesis, o la sustentación, como decimos aquí. Y entonces, ¿qué ocurre, no? Tomo este ejemplo como una imagen de inclusión educativa, no desde el punto de vista de que de repente yo no tuviese un problema motor, sensorial, sino que necesitaba o quería o buscaba un tipo de educación que no necesariamente la tengo en un lugar cercano, en la especialidad que yo quería y con las condiciones de calidad que estaba buscando. Entonces existen distintos tipos de lo que nosotros llamamos inclusión. Una de ellas es dar oportunidad a personas con distintas características. Otra de ellas es acercar a personas con distintas culturas, ¿no?, con distintos hábitos, rituales, costumbres. Y eso significa también, de manera más amplia, dar oportunidades a que distintas personas con diversos talentos puedan desarrollarse en el ámbito ya no nacional, sino internacional. ¿Qué significa eso también? Que quien accede a esas oportunidades marca distancias con respecto de quien no las aprovecha, ¿no? Entonces, si tú estudias de forma local, pensando de forma local, entonces tus conocimienlos, tu perspectiva, tu visión, también se va a quedar en el ámbito local. Sin embargo, hoy en día, la mayor parte de los profesionales exitosos o de las personas que emprenden una actividad empresarial, ¿no?, o una actividad, un proyecto de vida, necesitan nutrirse de conocimientos que no necesariamente estén demasiado cerca. Sí, por supuesto, es importante conocer lo que está cerca de nosotros, ¿no?, pero también es importante poder aprender y conocer sobre otros entornos desde el punto de vista más variado y más diverso que se requiera. Si no tengo la tecnología como una herramienta, es como si no pudiera poder comunicarme, como si no conociera la lingüística, el alfabeto español, no pudiera hablar, ¿no?, y ni siquiera pudiera de repente conocer un lenguaje de señas, ¿no? Entonces, los recursos que me da la tecnología amplían mis potencialidades para poder comunicarme, aprender, distribuir, transformar información, ¿no? Yo creo que en la educación a distancia trabajamos en tres niveles. Primero, pensamos en todas las personas que podemos incluir, ¿no?, con distintas características, potencialidades, rangos de edades, creencias, ¿no?, culturas. Luego pensamos en un desarrollo
que es el hecho de que con toda esta integración y con esta inteligencia colectiva tan rica, tan bonita, tan diversa, podamos desarrollar y emprender mejoras en lo que estamos haciendo. Y eventualmente, cuando nos damos cuenta de cómo ese organismo funciona, finalmente pensamos en la innovación. A veces creo que algunos pecamos de querer innovar tan rápido que nos olvidamos de todo lo anterior y a la innovación pues se vuelve algo un poquito unitario, ¿no? O monolítico. Y no creo que debería ser así. Perfecto. Y hay otra pregunta que quiero hacerle. Justamente la doctora Elena mencionaba algunas tendencias que se están dando en la educación con el uso de las nuevas tecnologías, como estos laboratorios virtuales, pero quisiera saber si nos podrían dar un poco más o mayores alcances sobre esas tendencias, ¿no? Y cómo se aplican en las distintas modalidades que hay en la educación, tanto a nivel de educación a distancia como quizá en blended, ¿no? En el estilo de educación semipresencial, por llamarlo de alguna forma. Pues en cuanto a las tendencias, bueno, en la UNED, por ejemplo, lo que trabajamos con una plataforma educativa, sé que ustedes también aquí en la USIL la tienen, pero cada vez la tendencia es más a una apertura de las comunidades cerradas, porque las plataformas educativas suelen tener limitaciones de todo tipo para acceso a la información y el mundo es demasiado grande y está demasiado repleto de información, de datos y de conocimiento para restringirnos a una plataforma. Me estoy refiriendo, por ejemplo, a tener acceso a recursos de lengua real, a podcasts de noticias de actualidad, etcétera, etcétera. Entonces, yo apuntaría hacia tres conceptos si tuviera que señalarlos y distinguirlos de los demás. Es la movilidad. Existimos en una sociedad móvil y entonces nuestra educación tiene que serlo también, tiene que facilitarlo, la apertura, compartir conocimientos, recursos, herramientas, etcétera, y la colaboración, trabajar los unos con los otros. Y eso es la tecnología educativa, lo propicia de una forma clara y ostensible a través de los proyectos colaborativos, Computer Mediated Communication y tantas iniciativas de ese estilo. Incidiendo en esto último que acabo de decir del nivel colaborativo, antiguamente no podíamos contar con esto por problemas informáticos, y como informático lo constato. Uno de los grandes beneficios y ayudas que contamos en la actualidad como nuevas tecnologías es la creación de documentos colaborativos y todo lo que pueda suponer, al menos, y quiero decir en todas las materias, porque el hecho de poder construir ahora mismo una tarea o la solución de una tarea en un documento Word compartido facilita además otra de las capacidades transversales que se motivan más hoy en día en todos los niveles educativos, que es el trabajo en grupo. Lo mismo que digo, un documento Word, un documento Excel, una presentación, se puede hacer ya de modo colaborativo y además normalmente se suelen mandar tareas que implican la búsqueda de información en la web, que luego se plasma también a lo mejor en una presentación mediada por una presentación PowerPoint. Estas son las tendencias de uso colaborativo que además ayudan a crear y a fomentar todas esas capacidades transversales que siempre hemos querido fomentar en el aula, a todos los niveles. Yo trabajo en el grupo de investigación también de Elena Bárcena en la enseñanza de lenguas. Lo que hemos experimentado también es lo que ella decía del uso de los móviles, que cada vez está más extendido. Hemos creado muchísimas apps o varias apps para la enseñanza de lenguas y lo que hemos experimentado es que la demanda de aplicaciones móviles para el aprendizaje es muy elevada. Otro de los campos
que también estamos explorando es el aprendizaje social. Sí, exactamente. Me gustaría mencionar una cosa, y es que estamos hablando todo el tiempo de uso de las tecnologías en distintos escenarios, pero no hemos mencionado quizá uno que es especial sobre todo los demás, y es el mundo infantil. Y ahí, bueno, pues sabemos que Internet, la tecnología educativa es tremendamente atractiva. Los niños son nativos digitales, todos ya parece que lo tienen ya en sus genes, ¿no? La habilidad y la intuición que tienen en el manejo de los dispositivos es verdaderamente encomiable y muy superior a la que tenemos los adultos. Pero naturalmente hay que ser conscientes de los peligros de adicción que ya hay hoy en día, de alineación con respecto a otros aspectos de su vida que son igualmente saludables, como es el deporte, etcétera, por la enorme atracción que tienen la tecnología para los niños y, por supuesto, los contenidos que no son apropiados para su edad. Y entonces, en fin, eso no quiere decir que haya que censurar el uso de la tecnología por parte de los niños, pero sí estar muy conscientes de cuando sea posible poner filtros para el uso y luego algo que se está haciendo, por ejemplo, en los colegios en Madrid, que es un sistema sumamente sofisticado consistente en llevar una caja de zapatos a clase y cuando se acaban los 10 minutos de hacer la actividad con el móvil se pasa y todo el mundo entrega su móvil etiquetado al profesor, ¿no? Pero vamos, esto tenemos que ser conscientes de que tenemos que empoderar a nuestros niños para que algún día sean profesionales, duchos, incompetentes digitalmente, pero claro, también tenemos que ser sumamente vigilantes. Quería hacer esta precisión. Porque... Hay una pregunta de los participantes que están en línea, y es Ann, que pregunta, además de la utilización de lugares para la toma de exámenes, ¿cómo se realiza la certificación de aprendizaje para los alumnos que están en la educación a distancia, ¿no? ¿Cómo se verifica quizás sus rostros, si hay cámaras de detección de rostros? ¿Cómo se certifica que son ellos realmente los que están participando y no otras personas? Es una pregunta excelente, porque ojalá pudiera decir que como en James Bond les leemos el iris y entonces la fiabilidad es exacta, pero no es así. Algún día posiblemente llegue a ser el caso que la evaluación esté absolutamente blindada, pero hoy en día, pues cuando es de forma presencial y Ana María lo sabe muy bien, ellos traen su documentación y cuando es en línea, pues por ejemplo, yo tengo una prueba oral en una asignatura que imparto en la carrera de turismo, de inglés profesional, y entonces simplemente acercan a la pantalla, es algo tan rudimentario, pero tan efectivo como que acercan a la pantalla su documento de identidad y entonces tienen el rostro al lado. Pero si lo pensamos, bueno, no suena terriblemente sofisticado y estoy seguro de que cualquiera aquí en la audiencia me diría, bueno, pero pueden pegar la fotografía, pero tal. Y esto no puede pasar en la universidad presencial también. Yo personalmente quería añadir a eso, que es que ni siquiera está garantizada la identificación perfecta en la presencial. Yo cuando me llegan mis alumnos, los conozco, los tengo en el campus virtual, los tengo identificados por su foto, pero también pido el carnet de identidad cuando me entregan el examen. Sí. Hay algunos que te vienen con la foto de la comunión en el carnet de identidad. Entonces dices, pero podría ser perfectamente su hijo. Sí. O su padre, porque hay veces que van con la barba y entonces resulta que no se parecen nada. Entonces la identificación no está garantizada en ningún caso. Yo tengo amigos que eran gemelos y que son gemelos. Sí. Y uno es más aplicado que el otro. No, a uno se le daban bien las matemáticas y a otro se le daban bien las lenguas y entonces directamente
uno suspendía en junio y el otro y aprobaba en septiembre porque se presentaban el uno por el otro. Entonces eso nunca es garantizar al 100%. Bueno, tecnológicamente están los sistemas que son obviamente más sofisticados, ¿no? Que son de detección biométrica, ¿no? Por supuesto, eso implica una inversión. De hecho, acá en la UCIL están haciendo un piloto para la detección biométrica en el tema de exámenes, ¿no? Pero mientras, digamos, no se cuenten con herramientas tan sofisticadas, también existe la opción de pedir algunas evaluaciones que son de otra índole, ¿no? Tales como el desarrollo de trabajos, el seguimiento, la asesoría. Cuando se trata de un trabajo, por ejemplo, de largo aliento, como un proyecto, pues se trata de ver cómo un trabajo va cuajando poco a poco, ¿no? Bueno, un caso muy típico es el de la tesis, porque la tesis toma bastante tiempo y uno va observando, pues, si el cambio es demasiado abrupto, bueno, el profesor probablemente va a observar o va a tener alguna sospecha, ¿no? Y luego cuando va a hacer el cotejo ante herramientas de detección de plagio tipo Turnitin, va a aparecer también probablemente que ese trabajo fue espontáneamente obra de otra persona. Claro es que también dentro de las muchas opciones, el examen, el sistema de detección, de hecho el sistema del DNI lo he visto en una aplicación llamada Duolingo, ¿no? Donde una persona observa en la pantalla, en la gráfica, al alumno levantando su DNI, ¿no? Y actuando, digamos, de manera poco sospechosa, nunca mirando, nunca leyendo algo en particular, sino resolviendo el examen. Entonces el costo del examen es el que me está viendo del otro lado del ordenador. Sí. Entonces, bueno, siempre hay alternativas. No hay un sistema fiable, como señala Antonio, de que si es un caso presencial, de que si es un caso virtual. Y el hecho es que siempre ante la realidad, nosotros también tenemos que saber dar respuestas a ello, ¿no? ¿En qué medida el examen me ayuda o se convierte en una herramienta que permite evaluar todo? Puede ser el trabajo, puede ser el proyecto, puede ser de repente el video, la grabación, donde alguien está hablando, ¿no? Y efectivamente se observa que no está leyendo un texto. A veces muchos alumnos están como locutores, ¿no? Leyendo un texto y se ve cómo sus ojos se van moviendo y uno le pone, leíste el texto, ¿no? Y ellos empiezan a discutir, pero en fin, ¿no? Son formas perfectibles que pueden ir desarrollándose con el tiempo. Sí, yo quería añadir, en la UNED estamos utilizando Turnitin, el sistema antiplagio, desde hace 2 años. Precisamente fue un compañero de nuestro grupo de investigación, que es vicerrector de tecnología, quien hizo un estudio exhaustivo de los distintos sistemas antiplagio que hay en el mercado y bueno, finalmente optamos por él y ha sido una experiencia muy interesante. Ya lo usamos para todos los trabajos fin de máster, los trabajos fin de grado. Nos gustaría tener un uso mucho más exhaustivo. Por el momento son esos y las tesis doctorales lo que queda cubierto, pero la verdad es que se han identificado muchos plagios de esa forma. Y el hecho de que sepan que se utilizan, yo creo que ya es un detractor. Al principio se usaba mucho más y el índice de plagio ha descendido extraordinariamente, pero Mauro creo que ha dado la diana con su respuesta de diversificar la evaluación y también de fragmentarla, porque si toda la calificación va a un solo examen, pues entonces es más fácil encontrar a alguien que vaya a hacerlo por ti, pero si hay que hacer pues trabajos colaborativos, una grabación de vídeo, tal, pues ya empieza. Ya no es un negocio para el que le va a contratar, sí. Sale demasiado caro. Sí, hay que tener un amigo muy querido. Sí, como tiene que verlo mucho para poder hacerle seguimiento de todo. Hay una pregunta que quizá, bueno, para Antonio podía encajar perfecto por tu especialidad. ¿Cuál es el equipamiento básico que debe tener un centro educativo para hacer frente a la digitalización de la enseñanza? Ha sido a pinchar el hueso, que decimos en España. Porque mi ámbito de actuación es la enseñanza presencial. Con lo cual, se me van a escapar todos los aspectos de enseñanza a distancia, en parte.
A ver, yo diría que hoy por hoy el equipamiento básico, en mi caso, o lo que yo veo, voy a hablar de lo que yo veo, de mi experiencia, es el móvil. Y quizá cualquier tipo de... el móvil, porque aunque no es muy cómodo, incluso lo que decía antes, que no lo he dicho suficientemente claro, si tú quieres editar un documento en Google Docs, hasta con el móvil lo puedes editar. Hay un móvil, una tableta. Este móvil tiene 1000 veces la capacidad de mi primer ordenador, tanto en almacenamiento físico como en el procesador. Y yo con aquello hacía virguerías. Entonces, quiero decir, esto es más potente y es tan simple y todo el mundo tiene un móvil. Hasta nuestros inmigrantes, Sí, exactamente. que son personas pues, del África subsahariana, que tienen problemas claramente, evidentemente, para hacer cualquier otro tipo de gasto, tienen un móvil. Tienen un móvil inteligente y lo pueden utilizar. Yo con eso puedo hacer maravillas en el aula. Porque les puedo pasar a mis chavales código, presentaciones, les puedo poner las tareas en Moodle, ellos lo pueden ver, lo pueden descargar. Evidentemente, ya cuando hablamos de algo más técnico como es la informática, ponerse a programar aquí, yo no lo aconsejaría a nadie. Pero en general, para un aula, sea de primaria, secundaria, con un móvil es más que suficiente. Claro, cuando hablamos de algo mucho más técnico, pues entonces pasaría, no técnico, quiero decir, en un aula de idiomas. Pues hombre, y ni siquiera, porque yo ya puedo grabar aquí. De hecho, yo como alumno, que también lo he sido el año pasado y lo seguiré siendo, como alumno de lenguas, nosotros le mandábamos vídeos a nuestra profesora para que nos lo corrigiera y le mandábamos audios. Y eso lo puedo hacer con esto. Y de hecho lo hice con esto. Con lo cual, esto es un laboratorio, un mini laboratorio, un puesto de laboratorio que podría ser perfectamente suficiente, pero corregidme. No, solo iba a añadir que la metáfora que siempre se usa con el dispositivo móvil es el de la navaja suiza, por la cantidad de funcionalidades que tiene, precisamente de grabación, de edición de textos, etcétera. Sí es cierto que para incorporar tecnología a un aula presencial es suficiente con el dispositivo que podamos tener cada uno. Aquí el kit de la cuestión para que realmente la experiencia sea un éxito es la innovación metodológica que tiene que ir junto a la tecnológica. El hecho de tener un móvil y hacer una tarea de un dictado, por decir la más tradicional que se me pueda ocurrir, un dictado de ortografía y puntuación en el móvil, eso, pues en fin, la aportación es muy pequeña, es banal, ¿no? Aquí realmente lo interesante es optimizar la innovación metodológica con la tecnológica. Ahí está el kit de la cuestión y en fin, que todos los nuevos conceptos metodológicos que van surgiendo, como el aprendizaje-servicio, las prácticas profesionales, para que el aprendizaje sea lo más realista, lo más motivador, etcétera, la autorregulación, la gamificación, todos estos conceptos que tenemos todos los días en la literatura experta, bueno, pues confluyan con los otros y luego con todos los demás factores contextuales que hay, porque naturalmente cada grupo, cada disciplina, cada nivel y cada tipo de curso requiere un tratamiento customizado. Sí, precisamente respecto a eso, me ha hecho recordar, Elena, esa antigua propaganda que seguramente la mayoría de ustedes recuerda, cuando un chico está aprendiendo inglés y dice, mira, tengo un sistemita que me funciona muy bien, ¿no? Entonces agarra un pollo y dice, este pollo se llama chicken, ¿no? Y el repollo se llama rechicken, ¿no? Entonces, él lo que trataba de hacer era crear el contexto, pero obviamente le faltaba el conocimiento para poder hacer bien la materia, ¿no? Entonces recuerdo que en la UNED
una de las asignaturas que tuve en el máster era mundos virtuales, enseñanza de lenguas en mundos virtuales. Y precisamente ahí se aplicaba el ejemplo del Red Chicken, pero correctamente, ¿no? Porque había una ciudad, habían personas que interactuaban dentro de un mundo virtual con avatares y todo esto. Y lo interesante es que, claro, uno baja del aeropuerto, baja del avión, llega al aeropuerto y dice, bueno, acá estoy, no hablo chino, no hablo inglés, no hablo la lengua que hablan en este país, ¿no? ¿Cómo me adapto? ¿Cómo entiendo qué es lo que debo decir en una situación determinada? Entonces, en los mundos virtuales se hace precisamente eso. Se crea el espacio, se crea el contexto comunicativo y las personas pueden precisamente interactuar como si estuvieran en eso. Imagínate que tú eres ingeniero. Usted es ingeniera, ¿no? Uno es ingeniero, trabaja en una planta petrolera, ¿no? Y de repente tu compañero es de China, el otro es de Japón y así, ¿no? Y hay una emergencia y te empiezan a hablar en chino y tú, uy, ¿qué está diciendo, no? Y entonces, como que no tienes mucho tiempo para entender lo que está diciendo porque algo se está quemando, está saliendo humo y hay señales que no te dan muy buena pinta. Entonces, se generan esas situaciones en los mundos virtuales donde simulas precisamente que estás con gente. Y de hecho, nosotros son personas también. Y están en el contexto y no se tiene que quemar la planta, no tiene que haber un terremoto, ni mucho menos, para que entiendas la situación, para que puedas comunicarte con tus compañeros de trabajo, ¿no? Piensa en una oficina, piensa en un hospital, piensa en una cirugía, no te digo que operes en el mundo virtual, pero que sí que entiendas la forma en que las personas se interrelacionan. Es algo muy interesante, porque el gran gasto que a veces la educación ha tenido en infraestructura, pensando en edificios, en equipos, en dispositivos y todo eso, se resume, como bien dicen Elena y Antonio, se resume en equipos de poco costo, o en todo caso que se han convertido en prácticamente una extensión de nosotros mismos y que se pueden explotar bastante bien con los programas adecuados. Un ejemplo de esto es el caso que conocí con mi hijo. Hay una app que se llama TEA App, que significa App para personas que presentan autismo, donde los niños que presentan autismo precisamente pueden relacionarse a través de situaciones sociales, ¿no? Porque claro, una cosa es saber exactamente el protocolo y otra cosa es vivir el protocolo de una fiesta infantil, de una salida a la misa, de una reunión social, ¿no? De un papá, mamá, cuando nos vamos, ya nos vamos, llegamos, gracias, abre tu regalo de cumpleaños, etc. Todo eso a veces no está previsto, ¿no? En la vida de las personas. De hecho, nadie sabe qué es lo que va a pasar al día siguiente que se casa o al día siguiente que tiene un hijo, ¿no? Son grandes sorpresas. Pero, en cierto modo, esta educación formal, pero también la educación informal pueden ser motivadas, ¿no? A través del uso adecuado de la tecnología, ¿no? Google tiene un sistema muy simpático llamado Family Link, con el cual tú puedes supervisar a tu hijo de menor de 13 años para que tu hijo tenga ciertos accesos restringidos, para que tú veas qué cosa está haciendo, para que tú veas qué descarga, para que veas cuando quieres usar tu tarjeta de crédito y todo eso. Entonces, bueno, tenemos muchas cosas ahí por explotar. Se me olvidó decir, perdona, que evidentemente necesitamos una conexión a la red. Ya sin eso no se puede vivir hoy en día. Entonces, efectivamente tenemos esto, pero necesitamos la red, simplemente eso. Que ya es que la damos por sentada, pero es que es de hace 30 años. Sí, sí. ¿Y cuál creen que es la reacción, la actitud de los distintos públicos que participan en la educación e-learning y en la educación tradicional con apoyo de justamente la tecnología? Los distintos públicos me refiero a las autoridades educativas, los profesores y los estudiantes. ¿No? ¿Cuáles creen ustedes que son la reacción o las actitudes de ellos con respecto a estos avances que han comentado? Pues, por parte de las autoridades educativas, yo lo que percibo es que cada vez están más a favor de la incorporación de tecnología en sus aulas, porque además es un reclamo para los centros educativos, porque es un poco un sinónimo hoy en día de modernidad y de
actualización con los tiempos, etcétera, etcétera. Pero bueno, luego también está la realidad de los fondos y las subvenciones con que disponen para implementar todo ello. Hubo en la Comunidad de Madrid, les comento, una iniciativa política que se llamaba Un alumno, un portátil, sí, y no se llevó a cabo. O sea, se llevó a cabo parcialmente en algunos centros, pero no se puede decir que se llevara a cabo al 100% como era la intención de aquel grupo político. Y luego hemos hablado también del tema infantil. Yo creo que por parte en los centros infantiles yo percibo una mentalización ya por parte de los padres. Al principio eran muy reticentes, pero hoy en día hay, por lo menos en las grandes ciudades hay internet en la práctica totalidad de los hogares y al revés, yo lo que creo es que ya de estar completamente hostiles a que los niños utilizaran medios tecnológicos, por ejemplo, para hacer las tareas escolares, ahora yo me pregunto si no deberían estar más pendientes de que, por ejemplo, no tengan internet en sus dormitorios y tal, para que estén comprobando lo que, pues los sitios a los que están haciendo. Yo recuerdo, es una anécdota, cuando una de mis hijas era chiquitina, que la segunda entrada para Barbie era una entrada pornográfica. La segunda para Barbie. Entonces, a eso me refiero. Y luego, en cuanto a los profesores, pues hay una parte muy positiva, porque yo creo que un buen profesor lo que quiere es que sus estudiantes aprendan de la mejor forma posible. Y entonces, en ese sentido, son conscientes de que si están formando a profesionales del mañana que van a tener que vivir una sociedad digital, trabajar en empresas con un altísimo nivel de tecnología, pues entonces tienen que dirigirles ya sus pasos hacia ahí. Es como si queremos que un niño se convierta en un nadador, pues tendrá que empezar a nadar o hay un componente práctico muy de sentido común. No obstante, pues también por parte del profesorado yo percibo preocupación sobre su propia formación en tecnología educativa para formar a los estudiantes. Y en ese sentido reclaman más formación porque, como digo, no solamente disponer del software y que el centro educativo te lo proporcione, sino que luego es integrarlo en el aula de la mejor manera posible. Es decir, pues qué conviene en un grupo de esta edad, en tal materia, sabiendo que voy a tener acceso a estos estudiantes 3 horas semanales, pues qué porcentaje de ese tiempo conviene que dedique a tareas asistidas por tecnología. Y ¿qué es preferible? ¿Que sea al principio, a mitad o al final de la sesión? Es decir, hay muchísimas cuestiones metodológicas sobre las que ellos me consta su preocupación. Y luego hay una última cosa que voy a dejar el turno ya a mis compañeros, pero referente a los profesores, y es la presión que sienten por cumplir los programas. Porque, claro, hay unos programas educativos oficiales y a veces las tareas con apoyo tecnológico son muy interesantes, son muy lúdicas, los alumnos son los primeros que tienen una actitud muy proactiva y muy positiva hacia su uso, pero también consumen tiempo que en una clase magistral unidireccional pues se avanza más desde un punto de vista estrictamente normativo, digamos. Y es mi comentario acerca de los profesores, no sé si... Sí. Pues si quieres lo añado yo. Dale. Adelante. No, si quería decir, adelante. No, quería decir, en cuanto a los profesores, yo he visto de todo. Y también dependiendo de los niveles educativos, por complementar lo que ha dicho Elena. En primaria y secundaria, en primaria, sobre todo, los profesores están deseando aplicar las nuevas tecnologías. Yo no sé si esto es generalizado, pero en España tenemos un problema con la hiperactividad brutal. Y no consigues que un niño se siente y escuche más de medio minuto seguido, ni loco o ni loca.
Con lo cual, el hecho de que tengan un dispositivo en su mano o estén interactuando con cualquier tipo de tecnología mientras que estás haciendo la exposición, eso les motiva muchísimo más y además los mantiene centrados en algo. Con lo cual, en primaria, nuevas tecnologías para todo. En secundaria es más complicado, porque ya empezamos a tener el problema del coste que supone para el profesor la generación de los nuevos materiales educativos. Esto ya es todavía muchísimo peor en el tercer ciclo, que aunque las nuevas generaciones de profesores estamos acostumbrados desde el principio a generar materiales mediados por la tecnología, pues hay profesores a los que, o sea, yo he tenido compañeros de todo tipo y de todas las edades, entonces cuando yo ya estaba preparando mis transparencias de matemática discreta, me miraban como diciendo, ¿tú estás loco? Esto se ha hecho toda la vida en pizarra y escribiendo toda la clase, todos los años, o sea, quiero decir, y luego la vuelves a borrar, no, hombre, ¿para qué voy a estar escribiendo para luego borrar? ¿No? Yo me hago mi transparencia para todos los años, que luego la rotación entre asignaturas es otra cosa, pero, en fin. Entonces, los profesores los hay de todo. Y además, ahí las políticas educativas en España también hemos tenido el problema de que había que hacer la transición digital, porque es que los alumnos lo estaban demandando y frente a los profesores que están siempre, o sea, está todo polarizado. Frente a los profesores que lo están deseando, están los que dicen, es que me faltan 10 años para la jubilación y yo no tengo ganas de aprender todo esto que me piden que aprenda. Y entonces viene la política educativa que te mete el Moodle directamente para la educación y los ordenadores en el aula y entonces se genera. La palabra española es rebote, que es la resistencia resiliente más grande del mundo mundial al cambio en los profesores. Pero por contra, bueno, pues una vez que se pasa la primera congoja, es mucho más reutilizable y cuando el profesor lo ve, pues se queda encantado y los alumnos quedan bastante más contentos por lo que decía. Para ellos es mucho más fácil seguir algo que es interagible. Y sobre todo los niños, o sea, los nativos digitales, que son nuestros niños de hoy en día, ellos captan el ordenador y la tableta y el móvil como un juego, porque es para lo que lo utilizan cognitivamente. Tú le pones delante una tableta en clase y ya su cuerpo está predispuesto para aprender. O sea, se les pone, que se dice, ¿no? Entonces, sí. Es una revolución, desde luego, que tecnológica, la de la educación, pero que ha nacido de abajo arriba. Los estudiantes lo demandan y son los primeros entusiastas. Son los que más tienen que ganar. Naturalmente, Antonio, cuando decías que a los niños hay que dejarles un dispositivo mientras estás dando tu clase magistral, claro, es con una actividad, sí, ¿no? Vinculada, o sea, no libre porque estarían todos jugando a marcianitos, evidentemente, pero sino con una actividad vinculada. Entonces, cuando llegues a no sé qué, busca tal información, ¿no? O sea, guiada. Sí, eso es cierto, pero me gustaría compartir con ustedes una experiencia que se repite consistentemente desde que empezamos a hacer nuestros primeros proyectos colaborativos, bueno, hace más de una década. Y es que hagamos la planificación del proyecto colaborativo que hagamos. Por ejemplo, a veces hemos trabajado entre 3 universidades, una italiana, una estadounidense y nosotros desde España, cogiendo un texto con una carga cultural, pues por ejemplo los Sanfermines, no sé si saben ustedes en qué consiste, con unos toros que van corriendo por las calles y tal, y que bueno, haya que explicar algunos conceptos o culturales y entonces el texto se traduce de español a italiano, luego los estudiantes de italiano americanos lo traducen a inglés y luego vuelve. Eso es, por ejemplo, uno que se me ocurre. De estos proyectos colaborativos les podría decir unos cuantos. Pero cuando pasamos siempre cuestionarios antes y después de llevar a cabo el proyecto. Y cuando les preguntamos después de haber finalizado el proyecto, ¿qué aspecto han valorado más? No sé si se atreven a adivinar cuál es el aspecto que más han valorado del proyecto. Pues ha sido
la atención del profesor. La atención del profesor no ha sido ni la tecnología que hayamos puesto a su disposición, ni el tema del proyecto en sí, en qué consistía la colaboración, ni los compañeros, ni nada. Ha sido saber que está el profesor ahí, pendiente por si tienen una duda. Y consistentemente, y por ejemplo, cuando nosotros mismos en la UNED somos evaluados, que somos evaluados por los estudiantes sistemáticamente cada semestre y les pasan un cuestionario largo, aquí lo que más se enfatiza es la atención por nuestra parte. O sea que eso es bueno, lo quiero presentar como un mensaje positivo de que esta tecnología no se nos va a llevar por delante a los profesores, ni muchísimo menos, sino que lo que tenemos que hacer es ver cómo nos podemos complementar con la tecnología de una forma idónea. Por eso hablaba que la innovación tecnológica va intrínsecamente unida a la innovación metodológica. Y no se trata de nada más, y no tenemos que tener miedo. Yo recuerdo mi tesis doctoral en el año de Mari Castaña fue sobre la traducción automática. Y entonces fui profesora de traducción automática en la Universidad de Granada. Bueno, posiblemente una de las facultades, si no la facultad más fuerte de traducción de España. Y entonces, el primer día los estudiantes me miraban como, esta es la que viene a mandarnos a todos al paro. Entonces siempre tenía que empezar haciendo terapia, decir, no, lo que tenemos que hacer es colaborar juntos y encontrar la manera óptima de que el ordenador esté a tu servicio y que tú puedas dedicar el tiempo a mejorar la traducción, a pensar en, bueno, pues a eso, a ver de fuentes culturales para mejorarlo, anotarlo, en fin, otras cosas. Pero bueno, esto no, yo creo que posiblemente este dilema se haya planteado desde la invención del tractor, ¿no? O lo que sea, en la que, bueno, pues posiblemente el agricultor o a los agricultores pensarían, bueno, ahora hacemos falta menos. Y es cierto que bueno, pues es verdad, a lo mejor numéricamente en un centro educativo donde se plantea la tecnología, bueno, llevar a cabo procesos tecnológicos, de repente nos damos cuenta de que, bueno, pues a lo mejor no son necesarios o estrictamente imprescindibles, pues no sé, un profesor de pronunciación, puesto que ya tenemos cantidad de modelos, etcétera, etcétera. Pero por otra parte, como muy bien decía ayer Antonio, cuando hablábamos de este tema, se nos brinda la oportunidad de atender a la diversificación y dar un mejor servicio a nuestros alumnos. Yo cuando era pequeña en el colegio éramos 40 niños en clase, o sea, claro, el feedback personalizado que yo recibía era mínimo si recibía alguno. En cambio, si tenemos este apoyo tecnológico, el profesor queda liberado de muchas tareas que puede utilizar, por ejemplo, pues para hacer grupos más pequeños y entonces dar una atención más personalizada, bueno, prestando atención a los estudiantes que tienen necesidades especiales, etcétera, etcétera. O sea que se trata de una oportunidad más que viene acompañada de un reto, pero yo quiero enfatizar la oportunidad que se abre antes. Efectivamente. Yo creo que el temor que a veces algunos tenemos a la tecnología es algo tan humano como cualquier otra cosa. Hace 10 años, cuando alguna vez presenté la idea de que en la universidad donde trabajaba vamos a usar una plataforma virtual, cosa que nada, era voy, edito mi clase y se acabó. Y ya está, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, vamos a implementar una plataforma virtual. La impresión que yo tuve en ese momento fue que el tiempo se detuvo, porque nadie, absolutamente ninguno de los profesores que estaban delante mío, se movió. Es más, podría jurar que ni respiraba. Se llama pánico. Sí, pánico. Así es. Entonces, ¿qué cosa representaba eso? Bueno, me vas a dar más trabajo, me vas a dar más carga de diseño, me vas a enseñar una cosa que de repente no sé, no conozco, no entiendo y de repente en ese momento no quiero entender. Pero ¿qué es lo que pasa, no? Justo haciendo una investigación con Carlos, aquí presente, observamos que con la tecnología pasa exactamente lo mismo siempre. Cuando desarrollaron la escritura, Sócrates dijo, no, yo no quiero escribir nada, porque la verdad está en el diálogo, en el intercambio de ideas entre seres humanos, y así la persona más culta o la más sencilla va a tener una gran verdad a partir de la conversación.
y yo no quiero perder la memoria, porque la escritura era una memoria artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurría? Que gracias a Dios había un discípulo que era Platón, que era muy aplicado, que empezó a escribir exactamente todas esas ideas, y por eso sabemos de Sócrates lo que él opinaba, ¿no? Bueno, tuvo bastantes aciertos en otras cosas, pero curiosamente él fue muy renuente a la escritura, igual que muchas personas fueron renuentes, por ejemplo, a la cámara fotográfica, que por supuesto en el siglo XVIII-XIX era una monstruosidad porque era como un cañón con pólvora y que cuando se tomaba la foto explotaba, ¿no? Y encima salía la impresión de la imagen de la persona, y uno decía, oye, me está robando el alma porque yo estoy ahí, ¿cómo puedo estar ahí y estar acá? Entonces, me está robando lo que yo no puedo ver. ¿Qué cosa no puedo ver? El alma. Y la gente no se quería dejar fotografiar, porque era un invento nuevo, porque era extraño, ¿no? Porque era diferente y todo. Y definitivamente lo que ocurre, justamente hablando de esa investigación, es que la tecnología ni siquiera es totalmente reemplazada. Hoy en día todo el mundo sigue leyendo el periódico, no lo leerás de repente en papel, lo vas a leer en una página web, o vas a combinar el habla cotidiana, ya no necesariamente solo con las personas que están a tu alrededor, sino con personas en otra parte del mundo a través del Skype, por ejemplo. Sigues usando la tecnología oral, ¿no? La habilidad que desarrollaste al inicio de la civilización humana, sigues usando la tecnología, en este caso ya de internet, de conectividad, para comunicarte con alguien que está lejos, físicamente lejos, ¿no? Pero que te permite hacer cosas. Sigues usando la tecnología para transmitir ondas sonoras, para transmitir imágenes, ¿no? Y lo estás usando a una velocidad mayor. No hay un reemplazo. Así como no se reemplaza al docente, tampoco se llega a reemplazar completamente la tecnología. Lo que ocurre es que hay una ecología de medios. Un medio se va juntando con otro, hay un pequeño reciclaje, hay una pequeña combinación, ¿no? Y este proceso es algo tan natural también como la naturaleza humana. Y si yo tengo miedo porque aparece una tecnología nueva, sabes que ya no vas a usar un celular, vas a usar otra cosa que quien Dios sabe que dónde estará, en tus lentes, en tus ojos, como, no lo sé. Entonces, claro, vas a tener ciertos reparos, ¿no? Pero también es cierto que este proceso, mientras más lo conozcas, mientras más información tengas acerca de cómo se usa, cómo funciona y todo esto, va a ser más sencillo que puedas asimilarlo como parte de tu rutina diaria, ¿no? Yo estoy un poco entre la frontera entre los millennials y los X, ¿no? La diferencia está en que en mi casa siempre hubo una computadora, porque mi hermana era estudiante de informática, así que tenía una 286 con 8 megas de disco duro, ¿no? Una velocidad espectacular de 16 gigahertz en esa época, un monitor de 4 colores, ¿no? Y jugaba la Torre de Hanoi, ¿no? Un juego muy, muy antiguo, muy clásico, y Kitty, que era un gato que se metía por las ventanas y todo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que para alguien como yo, pues naturalmente, el hecho de usar tecnología no fue algo tan extraño. Tampoco es que le tenga demasiada fe, porque primero estamos nosotros, y luego estamos nosotros usando la tecnología, ¿no? Ese es el orden, digamos, natural de las cosas. A pesar de que los avances tecnológicos no necesariamente fueron producto de preguntar a las personas si debo inventar esto, si debo inventar lo otro, nosotros sí podemos tomar decisiones sobre lo que hacemos con ella, ¿no? Con la tecnología. Por ponerles otro ejemplo, para desarrollar este congreso, formamos 4 grupos de WhatsApp prácticamente, ¿no? Uno con ponentes, otro con organizadores, otro con moderadores y así, ¿no? Y hay un WhatsApp que se llama Mesa Redonda Coinet, ¿no? Donde estamos los 4 acá presentes. ¿Por qué razón? Porque a veces es fácil o más sencillo o menos complicado por gestionar con el uso de la tecnología. Decidimos hacerlo así y funciona, ¿no? Y si no funciona, lo vamos mejorando. Hay una pregunta, bueno, me gustaría justamente darle cabida a Eduardo Arenas, que está preguntando, y bueno, si bien es cierto el uso del móvil se ha estandarizado y es el aparato que más utilizamos todos, él menciona que acá en las escuelas del Perú, en las escuelas de primaria y secundaria, está prohibido su uso. Quisiera saber cómo el uso del móvil se da en los colegios en España, ¿no? Porque es como taparse los ojos ante la realidad acá en nuestro país. Entonces, quiere saber el modelo español, si es que lo adopta y de qué forma.
No sé, a ver, de lo que yo conozco, claro, es verdad que yo cuando hablaba del móvil estaba pensando más en una secundaria, en un nivel de enseñanza superior. Pero en España también es verdad que hay instituciones e instituciones. Sí. En instituciones que tienen muy claro que el uso de las tecnologías es clave para crear una nueva generación mucho más preparada, pues lo que se hace es dotar a todos los estudiantes de una tableta con un uso muy restringido de aplicaciones. Entonces es el propio centro el que gestiona la tableta y el que decide, pues mediante una aplicación instalada de control parental, por ejemplo, en la tableta, y una restricción en las aplicaciones que están instaladas y que se pueden llegar a instalar, crean un entorno seguro para los alumnos y alumnas, de tal manera que no supone un problema al que hacía alusión Elena y que es el motivo, entiendo, por el que se prohíbe el uso en primaria y en secundaria en Perú, el acceso a contenidos inapropiados. Lo que no está permitido en España es el uso libre de los móviles, o sea, que un niño vaya al colegio con su móvil personal y lo utilice en clase en la última fila, será confiscado seguro. No hay una reglamentación ni siquiera a nivel autonómico, a nivel regional, sino que son los propios centros los que, hablando con las APAs, las asociaciones de padres, a veces hay padres con más sintonía, más proclives, también depende del nivel socioeconómico, de la propia cultura digital de los grupos de padres. Entonces, yo conozco el modelo que apuntaba Antonio, que es que el propio colegio proporcione, pues tabletas con programas ya insertados. Por ejemplo, hay un programa extraordinario para matemáticas que usaba mi hija en el colegio en Inglaterra, que es MyMaths, que es verdaderamente muy bien pensado, porque además el niño está compitiendo contra sí mismo. No hay, cada uno puede ir aprendiendo a su propio ritmo y tiene una interfaz muy lúdica, muy positiva, como de mucho refuerzo positivo. Cuando comete errores le señala por qué los ha cometido, le da otra oportunidad. O sea, verdaderamente desde el punto de vista de la ingeniería, muy bien articulado. Y digo esto, hay otro para lengua castellana, extraordinario, que utiliza ahora en la ESO, o sea, justo al principio de secundaria, etcétera. Pero luego está el otro modelo, como digo, en aquellos casos en los que, se ha llegado al acuerdo con los padres, traen un móvil etiquetado, una tablet, cada uno la suya, y en un momento, y es el profesor quien lo custodia, y entonces lo utilizan, hacen la actividad, luego lo recoge y se lo da a los padres, o lo pone en la mochila en el último momento de la tarde. O sea, esos es los escenarios que... Otras posibilidades, lo que se ha hecho también a nivel generalizado en España, porque dotar de una tableta a cada alumno es económicamente inviable en muchos casos, lo que se ha hecho ha sido dotar al aula de una pizarra digital. Esto es algo que se impuso hace como 15 años, una cosa así. Y entonces lo que se hace es por turnos, pues de la misma manera que teníamos pizarras tradicionales, pues entonces los alumnos, en la medida de las posibilidades temporales, iban accediendo a la pizarra digital por turnos. La forma complementaria de acceso a las nuevas tecnologías es dotar a los centros de 1 o 2 aulas de informática en cada uno de ellos. Entonces, es verdad que esto tiene su origen en la creación de la asignatura de informática como parte del currículum, que ya luego, gracias a directivas de la Unión Europea, de lo cual hablábamos ayer también, ahora mismo, y de esto hablaré también en cierta manera mañana en mi presentación, la generación del pensamiento computacional se ha pasado a considerar ya en Europa como una competencia transversal que se requiere hasta en el nivel de primaria. Es decir, los alumnos tienen que aprender a pensar informáticamente, incluso a programar o a hacer
tareas secuenciales, por así decirlo, y pensar cómo secuencializar un problema para su solución, o la solución a un problema, mejor dicho, desde su más tierna infancia. Y entonces lo que esas aulas de informática antiguas en lo que han derivado es en integrar mediante actividades y tareas concretas en el resto de asignaturas y el uso, por así decirlo, acordado y compartido de esas aulas de informática para otras asignaturas, de forma que esas competencias transversales se vayan adquiriendo en las distintas materias a lo largo del ciclo educativo. Perfecto. Y una última pregunta de los participantes y pues continuamos ya para la parte final de la mesa. Justamente Francisco Alvarado pregunta, ¿cuál será el impacto de la inteligencia artificial en la educación? No sé si por ahí... Bueno, va. Por alusiones. A ver, allí... Pero deberías empezar tú. Vale. No, espera, no te digo. Ya sé, porque tú me vas a poner el... sí, ya. Entonces, uno de los aspectos clave que estaban en boga en la época en la que yo pensé, o sea, terminaba mis estudios, estamos hablando de finales de los 90, en aquella época estaban muy de moda los sistemas inteligentes para la tutoría y enseñanza integrados. De los cuales, por eso decía que debería empezar Elena, porque tuvieron 2 proyectos de investigación, y Peter y el otro, y Agent, que precisamente de lo que iban, y son herramientas de inteligencia natural artificial, porque tienes que conjugar o simular el comportamiento tanto del tutor como del profesor dentro de la plataforma, y cada uno de ellos era un módulo de inteligencia artificial. Esta es, por así decirlo, la apuesta de hace 20 años, que es que ya estamos en 2019, aunque parezca mentira. Entonces, aquellas propuestas cayeron en desuso porque la inteligencia artificial, las herramientas de aprendizaje automático no estaban tan avanzadas, no había datos para entrenarlas principalmente. Esto puede tener ahora un cambio brutal por otra cosa que ha dicho Elena también, que es Learning Analytics, que es con todos los datos que se van generando dentro de las plataformas educativas, sí que podríamos ser capaces de entrenar herramientas basadas en aprendizaje automático con modelos más que ya están depurados. Los algoritmos ahora ya sí que están bastante probados y ha habido diferentes adecuaciones y nuevas versiones que tienen en cuenta aspectos más avanzados. Entonces ahora ya que se dispone de los datos sí que podríamos intentar hacer tutores inteligentes. Lo de hacer un profesor lo veo un poco más complicado. Sobre todo porque es verdad que en una sociedad cada vez más mediada por las máquinas, lo que demanda el ser humano es el trato humano. Y simular eso con inteligencia artificial, mi doctorado es en inteligencia artificial. Es muy complicado. Entonces ahí el aspecto humano de la enseñanza será mucho más difícil. Pero sí que, por ejemplo, digo, el intentar hacer sistemas de tutorizaje automático, uno de los, en lenguas, yo he visto proyectos que se han presentado y artículos que se han presentado y es algo muy útil de uso de la inteligencia artificial, es la corrección automática de tareas, de gramática, de léxico, etcétera, etcétera. Estos son modelos de inteligencia artificial, de aprendizaje automático aplicados a eso. ¿Cómo está afectando también? Turnitin es inteligencia artificial aplicada al plagio. Y también las herramientas avanzadas de procesamiento del discurso. Yo vengo del área de procesamiento del lenguaje natural. Procesamiento del discurso te puede permitir evaluar el grado de... O sea, otro de los problemas de la autenticidad o de la autentificación es si esa persona ha hecho su trabajo o se lo ha hecho el hermano o la madre o el primo. Entonces,
hay herramientas que te pueden decir si, conforme a otras prácticas, efectivamente, herramientas de estilo. Uno de los aspectos de la inteligencia artificial, que parece que no es de inteligencia artificial, pero son modelos de aprendizaje automático que ayudan a la integración, son las herramientas de lectura, pensadas para personas con problemas de ceguera y de discapacidad visual, en fin. La descripción. Hay un montón de aplicaciones de las que ya no somos conscientes que se están utilizando. Bueno, mismamente aprendizaje de lenguas, el corrector automático que tiene integrado los sistemas móviles. Es un sistema inteligente, entonces ya es que ni siquiera somos conscientes de la aplicación de la inteligencia artificial que estamos experimentando en nuestra vida, pero va a ser muy importante. Nosotros hace el proyecto que ha mencionado iPeter y iPeter 2, porque tuvimos los que ha mencionado Antonio, consistía en tratar de emular uno de las actuaciones de un buen profesor de lenguas, que es identificar por la producción de un estudiante cuál es el problema que tiene, qué es lo que necesita reportar. Tú cometes un error y dices, tú tienes que reportar esto. La verdad es que era extraordinariamente laborioso porque era todo manual. Entonces, teníamos que hacer un enorme esfuerzo de hacer rutas de aprendizaje. Entonces, les poníamos una serie de preguntas y si fallaba consistentemente en un tipo de error, entonces le proponíamos volver atrás y hacer una pequeña ruta de aprendizaje. Luego le volvíamos a poner un test similar y así iba avanzando de una forma más personalizada. Como digo, era extraordinariamente laborioso. Hoy en día en la UNED tenemos muchísimo interés en nuestra nueva plataforma, que estamos en el proceso ahora de cambio de plataforma. Teníamos una basada en .learn de MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que luego desarrollamos nosotros, pero la tecnología ha quedado obsoleta y queremos incorporar analítica de aprendizaje para poder enfrentarnos a nuestros mayores retos como universidad de educación a distancia, como por ejemplo el abandono de estudiantes. Más que el fracaso o la calidad que creemos que es comparable y sino superior que de otras instituciones, sí que es cierto que tenemos unas cotas de abandono muy altas. Entonces, gracias a analítica de aprendizaje podemos intentar, por ejemplo, identificar cuáles son los picos de abandono, pero no solamente eso, sino que, por ejemplo, analizar estudiantes con trayectorias similares y backgrounds similares, cursos, etcétera, y de repente uno tiene éxito, el otro abandona, y ver qué ha hecho el otro, el primero de ellos, para tener éxito, intentar aplicarlo y reaccionar para ayudar al otro. Claro, esto entre dos o pocos estudiantes es algo trivial y anecdótico, pero pensando que tenemos 200.000 estudiantes, ya los números son significativos, ¿no? Entonces, esta es una aplicación que me parece interesante y de la cual a lo mejor puedo venir en el futuro a contaros qué tal vamos, ¿no? Pero porque todavía está. Pero vamos, me consta que The Open University en el Reino Unido pues han estado trabajando en este tema, precisamente también por el abandono, ¿no? Porque también como universidad a distancia al final. Con respecto, bueno, a todo este tema, a todo ese contexto de inteligencia artificial aplicable a la educación, ¿habrá algún tipo de preocupación que tendrían que tener los profesores? Porque podría alguien pensar, ya no vamos a ser necesarios. Sin embargo, Antonio, tú comentaste algo que sí son necesarios y me gustaría que amplíen quizá un poquito este comentario para que los profesores se sientan tranquilos quizá, porque hay mucha preocupación de por medio quizá, ¿no? Y me miras a mí. El profesor, yo diría, el profesor siempre va a ser necesario, pero probablemente cambie el rol dentro del aula del profesor y el rol del alumno. Desde mi punto de vista, y esto lo hablaba ayer con Elena, uno de los primeros cambios de rol es la clase invertida.
Pero esto existe incluso antes de la innovación tecnológica. O sea, yo tenía una profesora de música en el instituto, estamos hablando del año 85, que practicó con nosotros el aula invertida. Y es verdad que ahí se aprende lo que quieres, pero luego ella reforzaba dentro del aula aquello que era lo más esencial. Entonces, ahí claramente el rol había cambiado. El alumno era el que ejercía el primer esfuerzo y luego el profesor reforzaba. Probablemente el futuro pase por ahí. Es el alumno el que, bueno, y de hecho esto a nivel universitario yo creo que cada vez lo tenemos más claro, sobre todo en el modelo norteamericano, es tú haces tu trabajo y entonces el profesor te lleva, te corrige, y es un cambio completamente de rol, que ya no es el profesor el que directamente te suelta el rollo y el alumno pues allí. Sí, es un punto importante. Yo era un experto como estudiante universitario en quedarme dormido en clase. Bueno, la técnica que yo usaba... Yo no tengo ningún problema en decirlo. Sí. La técnica que yo tenía era sentarme adelante, ¿no? Para que piense que lo estoy mirando y todo. Yo no he tenido ningún problema con eso. Me quedaba dormido y me quedaba dormido. Quiero decir, no está bien, se lo reconozco, no está bien. Pero es que eran unos buenos. Sí. Y yo intento ser todo lo contrario como profesor. O sea, eso también es verdad que, o sea, el perfil del profesor necesariamente tiene que cambiar en ese aspecto. Pero la otra cosa que hablaba con Elena ayer, y a ver si consigo acordarme, porque se me ha ido de la cabeza. Sí, yo a mis alumnos no les transmito información. Yo me he dado cuenta de que lo que necesitan realmente es el conocimiento. Entonces, el profesor va a ser necesario en tanto en cuanto pueda transmitir su propia experiencia sobre aquello que está enseñando. Entonces, si un alumno te viene, o sea, si tienes que dar el tema de cómo cocer una patata perfectamente, la receta de cómo cocer una patata la puedes leer en internet, pero luego le tienes que decir, claro, pero es que si resulta que la temperatura ambiente, como me pasó a mí aquel día, es de 28 grados y entonces resulta que la sal es marina y no es... Ese tipo de conocimiento es el que sí que podemos aportar los profesores. Es mucho más difícil de adquirir para el propio profesor porque requiere que sea un verdadero experto. Hay un experimento que se hizo, usted seguramente lo conoce muy bien, que es el de la escuela Bauhaus, ¿no? En 1919 en Alemania. Y me pareció muy interesante, claro, por lo menos desde el punto de vista del manifiesto, que si un estudiante tenía una iniciativa, el profesor iba precisamente a motivar esa iniciativa. ¿Quieres hacer una silla de 6 patas? Ya, yo te ayudo, te superviso, te doy orientación para que puedas hacer una silla de 6 patas. ¿Quieres hacer una torre que resista 8.000 kilogramos? Yo te voy a ayudar, te voy a asistir, ¿no? Entonces, ese tipo de trabajo es muy interesante porque parte de la motivación del estudiante. Y nos convertimos un poco en acompañantes, que si la máquina se dedica a ayudar a corregirnos la redacción y todo, yo feliz, ¿no? Porque me da tiempo para dedicarme a cosas que le dan valor a lo que hace mi estudiante y lo voy a tener motivado. Sí. Otro de los aspectos, perdona Elena, es que tendríamos que ser verdaderos expertos en educación. Yo soy de enseñanza superior. Yo no soy un experto en educación. Es verdad que las capacidades innatas ayudan y entonces el profesor siempre se va a dar cuenta de cuáles son los aspectos que necesita mejorar el alumno. Sea en conocimientos, sea en destrezas, sea en competencias. Y entonces la labor del profesor en este contexto, desde mi punto de vista, siempre va a requerir esa intuición de ver qué es lo que necesita el alumno para llevarle a que no sé, porque a ver, me centro. La tendencia natural del alumno es hacer aquello que le resulta fácil y en lo que es un experto. Todo aquello que le cause esfuerzo le va a causar rechazo. Con lo cual, la labor del profesor en ese aspecto es ser acicate para que
las destrezas que aún no ha adquirido, porque las tiene que adquirir para ponerle al mismo nivel de competitividad que el resto de los estudiantes con los que va a tener que competir, valga la redundancia, en el mercado laboral. Entonces hay que equipararle por su propio bien. Entonces la labor del profesor siempre va a tener que ser ayudar al alumno a todos esos agujeros negros de su formación, llenarlos de luz. Y el profesor siempre va a ser necesario solamente por eso, aunque solo sea por eso. Perdón, Elena. No. Yo quería comentar simplemente que efectivamente lo de Bauhaus, que también pone en evidencia el valor del error, ¿no? Porque estamos a veces, se nos llama la generación helicóptero, porque siempre estamos velando porque no se equivoquen, porque triunfen, cuando realmente el error tiene un enorme valor pedagógico, y cuando lo experimentas en primera persona es la mejor forma que tienes de posibilitar que no vuelvas a cometerlo. Pero quería también comentar que efectivamente ahora los profesores no somos, como se dice en inglés, sage on the stage, somos guide on the side, ¿no? O sea, bueno, haciendo el juego de palabras, que ya no somos el sabio en la tarima, sino el guía, el acompañante a un lado. Y les alentamos, los facilitamos, como se nos llama facilitadores, ¿no? En los foros les motivamos, etcétera, etcétera. Pero también ha habido un cambio en los estudiantes, que en educación a distancia la visibilidad de la calidad del profesor es muchísimo mayor, porque claro, queda por escrito, cuelgas tus ponencias en repositorios públicos, en abierto, eres evaluado al final de tu cuatrimestre, o sea que eso también debe valorarse desde el punto de vista de la calidad. Al final estamos motivados positiva y negativamente para producir pues, nuestra mejor versión, como suele decirse, ¿no? Debido a esto. Y los estudiantes ahora se autorregulan más precisamente por el nuevo rol que tienen de juzgar en la ejecución de los profesores al final de los cuatrimestres. Esto es lo que veo que ocurre. Además tenemos una agencia estatal que seguramente ustedes tengan también en Perú, pero allí se llama ANECA, la Agencia Española de Calidad, que viene bianualmente a analizar todos los cuestionarios que han puesto los estudiantes, ven unos cuantos trabajos fin de grado, exámenes de una forma random, de una forma aleatoria, pero sí que tienen acceso a todos estos materiales y luego al final dictaminan si la institución puede seguir impartiendo ese grado durante los 2 años siguientes, o sea, y se retiran titulaciones, o sea que eso, en fin, también es interesante tenerlo en consideración. Que, lo digo en particular por esos núcleos que quedan reticentes sobre la calidad que puede haber en la educación a distancia. La visibilidad es brutal. Perfecto. Yo les quiero agradecer por su participación. Lamentablemente se acabó el tiempo. A todos los participantes los invitamos a seguir conectados y seguir disfrutando de ponencias ya de forma particular. El día de mañana, ¿no? Van a estar tanto Antonio, Mauro como Elena dando mucho más de su conocimiento y su experiencia tan valiosa para nosotros, y les agradecemos a todos, a los participantes de la mesa redonda y a los también participantes que están conectados vía web. Muchas gracias y hasta luego. Muchas gracias.